Jóvenes de primero bachillerato, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta segunda clase de nuestra asignatura de ciudadanía en este primer parcial del segundo quimestre. El día de hoy vamos a hablar sobre la representación política. Vamos a mencionar en cuanto a por qué se da la representación política. Igual es conocimiento de ustedes que cuando hablamos de representación política significa que el pueblo elige a alguien para que lo represente en este ámbito. Y eso es lo que hoy vamos a hacer hincapié. La representación del pueblo a través de la persona que ha sido elegida. La representación política forma parte de los pilares del Estado contemporáneo, es decir, actualmente, junto con la soberanía y la separación de poderes. De estos tres elementos, el último corresponde al Estado y sus instituciones, siendo la representación política y la soberanía los que conectan al pueblo con el aparato de poder. El sistema de gobierno en la mayoría de países del mundo funciona mediante la representación política, es decir, mediante la transmisión del poder desde el pueblo hacia una persona escogida. Es lo que estamos hablando. Y estamos hablando de tres poderes, cuando hablamos del poder legislativo, el poder judicial. Estos poderes están divididos como tal. Son poderes que no están juntos, no recaen en una sola persona, sino que están distribuidos para que exista un mayor equilibrio en el sistema político que se maneja cada país. Pero estos modelos que estamos hablando de la representación política, si bien algunos lo llaman el republicanismo, esto está presente en la mayoría de los países. Otros países se encuentran bajo dictaduras, que cuando hablamos de dictaduras, una persona que se ha autoproclamado como líder y esa persona es la que tiene el control sobre un país. La persona que obviamente es elegida es una persona en la cual el pueblo está depositando su confianza y en la toma de decisiones debe buscar oportunidades que beneficien al pueblo. Todos ellos enmarcados en la razón, es decir, en la ley vigente conforme a las cuales se desarrolla esta representación. Si bien hoy en nuestro país se encuentra el laxo de las campañas presidenciales, porque el siguiente año ya elegimos un nuevo mandatario. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las personas van a elegir a aquel que los vaya a representar a partir de la confianza que ellos depositen. Es decir, si ustedes se fijan por un momento en la publicidad que a veces nos transmiten por Facebook, por YouTube o por cualquier otro medio que pueden ser los canales de televisión, radio, ustedes analicen por un momento esa publicidad y se darán cuenta que lo que pretenden hacer los líderes políticos de ciertos partidos es engancharlos a ustedes, es lograr la confianza de ustedes, es lograr que usted confíe en él y le deposite su voto para que esta persona vaya sumando votos y llegue un momento donde sea la persona ganadora por la cantidad de votos a su favor. Según Sartori, la representación es la actuación en nombre de otro, en defensa de sus intereses. Estamos hablando que el representante de un país, es decir, el presidente, debe siempre defender los intereses de su pueblo y actúa en nombre del pueblo. Esto otorga dos características fundamentales a la representación: actuar en nombre de otra persona y hacerlo para satisfacer el interés del representado. Diferencia con otros modelos de organización político. ¿Cuál vendría a ser la diferencia con este modelo de organización, el modelo de la democracia representativa? Es que este concepto ha ido evolucionando en el tiempo a partir de las nociones en Grecia y en Roma del interés colectivo sobre el individual y de la noción incipiente de igualdad durante la Edad Media y la Revolución Francesa. Empecemos por un momento, cuando hablamos de Francia e Inglaterra, eran países que estaban bajo un régimen monarca, donde el monarca, es decir, el rey, era la persona encargada de decidir, de regir, de mandar en un país. Y pues este tipo de cosas no permitía escuchar o tomar algún tipo de sugerencia por parte del pueblo. El pueblo, lo que era, lo que conoce con términos antiguos, términos de la edad, se conoce como eh, el estado llano, es aquí donde el pueblo
era simplemente sometido a poder realizar sus actividades. Si usted es campesino, tendrá que ser campesino. Si usted es obrero, usted tendrá que ser obrero y no puede participar en la vida política. Usted no se lo escucha, no se le presta atención y usted sigue siendo un obrero. Es decir, se discriminaba a la clase social. La actualidad trae nuevas exigencias, por eso se busca mayor eficacia en la representación y llevarla a nuevos alcances. Característica de la representación conforme a las exigencias de la sociedad contemporánea. ¿Qué es lo que hoy por hoy lo que es la representación política debe cumplir? ¿Cuáles son esas exigencias contemporáneas que debe cumplir? Primero, la autorización para representar. El representante ha sido autorizado a actuar por el representado. En este caso estamos hablando de que aquel que nos llega a representar debe haber sido autorizado por el pueblo en su representación. El representante debe representar, debe responder por sus acciones al representado, es decir, debe rendir cuentas al pueblo de cuanto a lo que está haciendo. En definitiva, representante y representado deben compartir ciertas cualidades o características como simbólicas, debe existir una identificación emocional entre ambos, sustantiva, se enfoca en la actividad de representar en función de los intereses del representado. La representación política debe sujetarse al marco legal vigente en la nación, pues el representante político no lo es solo del pueblo, sino de la nación en general. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas exigencias, podemos analizar y decir, el presidente actual que tenemos no cumple estas exigencias de representación, por supuesto. Hay muchos mandatarios que a partir de llegar al poder comienzan a tener, voy a decirlo así, ciertos accionarios autoritarios en donde se deja de lado lo que realmente el pueblo quiere. Alcance de la representación. La democracia es la forma de gobierno que responde al principio de identidad entre los gobernantes, es decir, de la voluntad popular y la ley. Dicha identidad remite a la igualdad sustancial de los ciudadanos, o sea, el hecho de que todos son miembros por igual de una misma unidad política, es lo que les menciono. Cuando hablamos de igualdad, nos hablamos de igualdad de derechos en todo ámbito, tanto sociales, políticos, tanto laborales, derechos humanos. Es decir, que el pueblo es soberano, no por esencia, sino por vocación. Significa que es el pueblo de donde proceden el poder público y las leyes. Y es el pueblo quien le da ese poder, una vez más, enfatizo en esto, a través del voto a aquellos que nos lleguen a representar. Los gobernantes no son más que agentes ejecutores que deben ceñirse a los fines determinados por la voluntad general. Es decir, son servidores del pueblo y por eso están ahí en representación del pueblo. Pero muchas de estas personas ingresan a estos poderes y simplemente es para robar y ustedes lo saben. ¿Ya? Entonces, realmente, hoy por hoy, la representación política se ha vuelto tan corrupta. La corrupción ha llegado hasta este nivel donde el pueblo es dejado de lado y solo ven intereses propios. El papel de los representantes pierde cualquier legitimidad desde el momento en que sus fines, proyectos no corresponden a la voluntad general. Por eso es que existe la discordia, por eso es que existen las manifestaciones, las marchas en contra de nuestro gobierno actual, porque están las inconformidades en cuanto a las políticas del jefe de Estado, que es Lenín Moreno. Y eso se presenta porque no está escuchando al pueblo. El representante pierde su objetivo y su papel y se aleja de los compromisos asumidos en sus electores y actúa, no tanto según la voluntad de quienes lo eligieron, sino según la suya propia. Ustedes analizarán cómo está nuestro país, su situación económica, política, social, y de igual forma lo harán con otros países. Se considera autorizado por el voto a hacer lo que él quiere. Y por último, las limitaciones de la representación y el derecho del ciudadano a exigir rendición de cuentas. Martínez en el año 2004 plantea lo siguiente, que las limitaciones de la representación están supeditadas a dos condiciones. Las limitaciones en esta representación. ¿Cuál es? En el primer caso, la autorización que implica que las elecciones otorgaron autoridad a los elegidos. En el segundo caso, la responsabilidad implica que en las elecciones los electores adquieren responsabilidad, deben responder por sus actos y consecuencias, deben rendir cuentas de sus decisiones. Los electores serán libres de volver a descantarse o no por los mismos representantes. El poder reside en el pueblo y este elijo bajo el sistema electoral a un representante para que los gobierne, para que el sistema democrático y de representación se cumpla. El pueblo debe contar con los instrumentos precisos para la exigencia de tal rendición de cuentas. Y una vez más, enfatizo, ¿cuáles son estas limitaciones? La autorización y la responsabilidad. La autorización y la responsabilidad son las
Es la representación, la autorización en que se le otorga autoridad a los elegidos y la responsabilidad que implica en las elecciones electorales que quieren deben responder ante sus actos y consecuencias, que es la rendición de cuentas. Muy bien, jóvenes, gracias por haber prestado atención. La tarea que ustedes deben desarrollar involucra investigar sobre los artículos 61, 85 y 95 de la Constitución del Ecuador, que hacen referencia, estos artículos van a hacer referencia a los derechos de la participación en el ámbito político, la participación ciudadana en lo político. Y a partir de lo que usted lea en cuanto a estos artículos 61, 85 y 95, usted debe sacar sus conclusiones con un mínimo de 10 líneas con tipo de letra número 12. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Que tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra siguiente. Chau, chau.